fondo con Marta Reyes. Bueno, con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación, la extinción, la desaparición de los fideicomisos, 109 fideicomisos que dejarán de existir en nuestro país. Hoy en este debate que vamos a iniciar a fondo, vamos a hablar justamente de qué riesgo hablan organizaciones de la sociedad civil de todos los sectores respecto a la desaparición de estas figuras en el país. Y por supuesto también qué mecanismos pudieran existir para evitar el posible uso discrecional de los recursos en esta entrega directa que especifica tanto el presidente López Obrador como el secretario de Hacienda existirá a partir de hoy para esas ayudas o esos sustentos que existen en nuestro país en diversos rubros también. Y justamente para este análisis yo saludo a mis invitados del día de hoy. Saraí Salvatierra, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Ella es investigadora del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar. Bienvenida y gracias. Jesús López Almejo, investigador del CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores 1. Muchas gracias por estar aquí también. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contento. Muchas gracias. Jorge Aljovín, consultor y analista político. Querido Jorge, gracias por estar aquí. Un gusto, querida Marta, y a las personas que nos acompañan en casa. Claro que sí, siempre bienvenido a nuestro auditorio porque también su punto de vista es importante. Y miren, tan es importante que yo quisiera comenzar un poquito con entender, que todos entendamos de qué se está hablando con fideicomisos, qué es esta figura que se utiliza en muchos sectores, pero específicamente qué es para el uso que se le está dando en este momento a los fideicomisos en México. Jorge Aljovín. Mira, básicamente para nuestro público en casa, y que sea muy fácil la figura de los fideicomisos, básicamente es el manejo de recursos por parte de un intermediario para beneficiar a un grupo o a una cierta agrupación de personas. En este caso, lo que tenemos es quienes serán los beneficiados por los fideicomisos son básicamente las instituciones que se dedican a la investigación, al cine, al deporte, etcétera, 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 y que lo que hemos escuchado en los últimos días, que se encuentra en un peligro de extinción y que hoy se ha consumado. Habrá que poner en contexto a la ciudadanía que esta es la segunda andanada que ha iniciado el Ejecutivo Federal para eliminar estos fideicomisos de raíz. En una primera etapa fue en abril sobre aquellos fideicomisos que no estaban establecidos en la ley, y hoy nos encontramos una segunda andanada que es 109 fideicomisos que fueron eliminados a partir de la reforma de más de 14, 20 leyes que al final del día conforman este gran paquete de los fideicomisos. Por lo tanto, habrá que decirle a las personas que hoy por hoy las instituciones y todos aquellos centros de investigación que recibían un apoyo económico a través de los fideicomisos, hoy por hoy se han desaparecido y se regresará a la época antigua. ¿Cuál es esta época antigua? Es donde hay un manejo discrecional por parte del secretario de Hacienda y del presidente de la República para entregar directamente estos recursos a estos centros de investigación, a estas instituciones que se dedican al deporte, a la investigación, a los desastres naturales, a la protección de los derechos humanos, etcétera. Hacia allá queremos llegar, pero es importante entender primero lo elemental, porque pues a lo mejor hay mucha gente que sí entiende todo esto de los fideicomisos y cómo se utilizaban, por qué se les acusa de opacos y de poco transparentes, etcétera, pero es importante también que aquellas personas que no lo entienden dimensionen qué es exactamente lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados y por qué se alzó tanto debate, tanta polémica y para algunos tanto alboroto por la decisión de desaparecer estos fideicomisos. Y bien, como lo mencionabas, Jorge Aljovín, primero fue este decreto de abril del 2020, de hace algunos meses, del presidente de desaparecer los fideicomisos de la administración pública directos, es decir, los del Estado. Y después, bueno, evidentemente ahí no, en ese decreto no se podían los que se regían por leyes y que tenían estructura, etcétera, y tendría que haber entonces esto que se dio, que era un debate en el legislativo y obviamente la aprobación de reformas que deriven en la extinción de los mismos. Aquí entender un poquito también por qué había un camino específico, primero ese decreto y después
los diputados decidieron hacer un parlamento abierto, es decir, una serie de reuniones con los diferentes sectores relacionados con los fideicomisos para crear una ruta que permita entender e identificar cuáles eran realmente los fideicomisos que estaban sirviendo al país y cuáles realmente eran, como se señalaba, opacos y una fuga para los recursos públicos. Saray Salvatierra, ¿qué fue lo que sucedió que de repente nos vimos en este escenario que se concretó el día de hoy? Sí, mira, es importante mencionar que justo estos instrumentos financieros, que como tal son herramientas que permiten contar con recursos específicos para fines específicos lícitos determinados, pues tenían ciertos elementos de opacidad en su ejercicio, pero no en sí mismo por la estructura o el fideicomiso como tal, sino desde los operadores del gasto, pues no han garantizado de manera muy adecuada los elementos de transparencia son mínimos. Sin embargo, el uso de estas herramientas pues tienen sus ventajas frente a áreas prioritarias del gobierno. Y estas ventajas es que justo lo que permite es que se destinen recursos a áreas específicas y no puedan ser utilizados para otros fines distintos y al estar en un instrumento financiero puedan incrementar sus recursos. La situación es que justo se llegó a tocar fideicomisos que son específicamente para atender ciertos asuntos de protección de derechos humanos, como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo de Reparación Integral y los fondos de desastres naturales. Y al tocar estos fideicomisos y al abrir una iniciativa, no se señaló de manera muy específica cuáles fueron los criterios para determinar por qué se eligieron estos fideicomisos, además de los demás fideicomisos que están dirigidos a ciencia y tecnología, que ese es uno de los problemas en el ejercicio de fideicomisos, que no hay muchas claridades, no solo respecto de cómo se ejercen de manera muy detallada y minuciosa, sino sobre todo para determinar que se va a extinguir un fideicomiso, es importante que se clarifique los criterios, las medidas y la razonabilidad detrás de estas decisiones, que en esta iniciativa que inicialmente comenzó con 44 pasó a 109 y no está como estas claridades. Exacto, que es lo que queríamos entender. ¿Qué fue lo que pasó? Porque existía un camino, acuerdos, incluso reuniones de legislativo con organizaciones de la sociedad civil, con la Secretaría de la Función Pública, etcétera, para llevar esa ruta que permita identificar esos fideicomisos y de pronto cambian las cosas y, como señalan las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación, la UNAM, etcétera, sin especificar cuál es la razón por la que se determina que esos 109 tienen que desaparecer. Aquí nada más yo pondré sobre la mesa las dos caras de la moneda que fuimos viendo en las discusiones de las organizaciones de la sociedad civil que aseguran que gran parte de esos fideicomisos están regidos por las reformas que se fueron haciendo para verificar que sí tuvieran transparencia y rendición de cuentas y que incluso la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los comités técnicos de cada fideicomiso fiscalizan esos recursos y vigilan que se ejerzan como deben de ejercerse. Y, por el otro lado, la opacidad que acusa el gobierno federal de los mismos. Yo le preguntaría a Jesús López Almejo, ¿a quién le creemos? ¿Al gobierno mexicano, a las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué tal? Bueno, yo diría que hay una parte de razón en ambos lados, en ambas caras de la moneda. A final de cuentas, todo depende del cristal con que se mire. Yo agregaría a esta pregunta de qué son los fideicomisos algo muy importante, que viene de la composición de dos palabras, fides, que significa fe o confianza, y comiter, que significa comisión. Estaríamos hablando de alguien o algo en quien se deposita la confianza, esto es muy importante, en quien se deposita la confianza para que realice algún fin lícito específico, se supone que de manera más eficiente que como lo haría el que está necesitando esa primera parte que está necesitando del apoyo de una segunda parte para que llegue un mejor servicio a otro lado. Ahora, si pensamos en términos del derecho inglés, la palabra trust, que habla también de confianza, me parece justamente que es lo que se termina del lado, por ejemplo, del gobierno, la falta de confianza en justamente estos fideicomisos, por lo cual acusa de opacidad justamente, del cual estaríamos hablando de 68 mil millones de pesos y estaríamos hablando que el reto principal o la deuda principal que se tiene es el de la transparencia, el de la rendición de cuentas, que muchas veces pues la opacidad no nos permite distinguir si el bien
que de confianza se otorga para que ese beneficiario del fideicomiso lo vaya a ejercer de una manera más eficiente que si no lo hubiera, me parece que es donde se siembra la duda, y al sembrarse la duda se legitima cierta postura del cambio de paradigma, porque si recordamos, pues desde los años 70, principalmente los 90, pero luego en la primera década del año 2000 a 2010, se apostó como una visión de gobierno para eficientar justamente el manejo de recursos públicos para que llegara a fines a rubros específicos. Y es el argumento que da la sociedad civil. Cuando yo digo que ambos tienen parte de razón, me refiero a que en efecto hemos atestiguado cómo situaciones como Fobaporoa o como IPAP han costado mucho dinero a la nación, y que amparados del secreto bancario, por ejemplo, o del secreto fiduciario, pues todavía no sabemos la dimensión real del dinero público que se invierte sin que órganos de control del Estado lo puedan fiscalizar. Por otro lado, claro, aquí, en el caso de los fideicomisos relacionados con el apoyo a deportistas, con el apoyo a derechos humanos, el Fonden, etcétera, por supuesto que si ya tienen reglas claras de operación y ya tienen toda una ruta trazada de quién va a vigilar que los recursos se canalicen para el fin para el que se elaboró ciertas partidas, pues obviamente que sí se sienten completamente desmoralizados, porque se había venido trabajando durante años para consolidar esta manera de eficientar recursos. Entonces, de manera Jesús, pues más clara. Jesús López Almejo coincide en que no hay claridad respecto a por qué se eliminan fideicomisos que sí estaban funcionando, que finalmente es una de las grandes polémicas que están sobre la mesa y uno de los grandes reclamos. No se pide no castigar, no investigar, no sancionar la corrupción. Lo que se pide es no cortar de tajo con todo, como si nada hubiera estado funcionando. Entonces, aquí es esto lo que nos pone sobre la mesa. ¿Qué criterio se siguió para desaparecer estos fideicomisos, entre los que están esos que estaban mencionando? Grave para el país el tema de la desaparición de los fideicomisos para ciencia y tecnología. ¿Cuántos institutos de investigación y cuántos institutos que becan jóvenes para sus estudios están desapareciendo, y a partir de esto que sucedió en la Cámara de Diputados se quedan desamparados? Yo aquí les pediría entonces cada uno que me diga si ve riesgos o no, y yo voy a comenzar con Saraí Salvatierra, de fundar. ¿Qué riesgos ve con la desaparición de estos fideicomisos? Principalmente los riesgos van para los beneficiarios a quienes están destinados en términos de seguridad presupuestaria, porque justo los fideicomisos lo que buscaban era mantener un recurso que les permitiera destinar estos a un fin determinado, a la solución de un problema público, una política pública, y con esta desaparición está la incertidumbre de si se va a contar con suficiencia presupuestaria o si va a haber suficiencia presupuestaria para continuar con la garantía del cumplimiento de las obligaciones que derivan de los fideicomisos. Pero además, esto se incrementa porque en la iniciativa no hay claridades respecto a cómo van a llegar estos instrumentos directamente a los beneficiarios. Se ha dicho mucho respecto a que van a hacer transferencias directas o que se van a hacer ajustes al presupuesto, pero el hecho es que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que tienen que regresar a la Tesorería Federal, y al estar en esta bolsa grande no hay certezas, porque de esta bolsa grande se tiene que cumplir muchas obligaciones de gobierno. Si se asignan se asignan a las dependencias públicas, también las dependencias públicas, como dice la iniciativa, que tienen que hacerlo con sus recursos, pues estas tienen que ajustar lo que ya se les presupuestó ahora en el proyecto para poderlos cumplir, en lo que se integran los recursos que se van a rescatar a la TESOFE, porque tampoco es un proceso que va a permitir contar con ellos de manera inmediata. Lleva distintas reglas. Antes del tema del ejercicio de esos recursos y de la transparencia de esas entregas directas que señala el presidente y el secretario de Hacienda, me gustaría hablar de este riesgo que advierten organizaciones de la sociedad civil. Hablábamos de investigación. ¿Qué va a pasar con la investigación en el país? Es cierto que muestra un claro retroceso lo que vamos a hacer. Es cierto que están en riesgo los deportistas de alto rendimiento. Todo esto es un asunto que la sociedad de a pie no entiende muy bien y no sabe exactamente sobre qué estamos parados, y justamente este tipo de programas van a eso, en que la gente entienda qué es lo que está pasando en las altas esferas políticas de nuestro país y qué se está tejiendo y manejando al respecto. Entonces, ahí, Jorge Aljobín,
van a quedar sin protección los periodistas, los activistas, van a quedar sin fondos los centros de investigación. En este momento, por ejemplo, se habla del CINVESTAB, que está haciendo varias investigaciones. Escuchábamos una intervención muy elocuente esta mañana de Lorena Cuellar, investigadora, donde mencionaba justamente este tema. Eso, ¿cómo se lo explicamos a la sociedad civil? Si están en riesgo, no están en riesgo, ¿cuál es tu ojo como asesor legislativo de este tema? Mira, justamente se encuentran en riesgo porque estamos atentando contra 3 principios, y te lo diría fácilmente en 3 palabras: certidumbre, transparencia y, sobre todo, discrecionalidad. ¿A qué me refiero con esto? No va a haber por parte de estos centros o institutos de investigación, no va a haber una seguridad sobre la planificación y con qué recursos contar para poder llevar proyectos de largo plazo. 2, en el tema de la transparencia, no habrá la posibilidad de auditar y saber a dónde llegan esos recursos y qué se hace con esos recursos. Efectivamente, hoy lo que tenemos es una respuesta que dice: vamos a ocupar estos fondos para hacer un combate a la pandemia, pero no sabemos cómo se va a hacer o cómo se van a transferir esos recursos. Y 2, y en este segundo tema nos lleva a uno tercero, que es el tema de la discrecionalidad. Una vez más, los centros de investigación y todos los organismos que están siendo afectados por esta eliminación de los fideicomisos van a sufrir el siguiente tema: van a depender de la voluntad de un funcionario público, que es el secretario de Hacienda, y por otro lado, del presidente de la República para la asignación de los recursos. Es aquí donde nos tenemos que preguntar, en un Estado constitucional de derecho, es preguntarnos si esta medida era idónea o existían otras dentro del ordenamiento jurídico para poder atacar de igual manera la corrupción, que es un mal que nos aqueja a todos y que hay que decirlo, no estamos en contra de su combate, pero sí existían elementos de auditoría y de identificar a aquellos que estaban haciendo un mal uso de los recursos, y es ahí donde se debió haber atacado, pero no cortar todo de tajo, porque cortar todo de tajo trae un nuevo problema que siempre ha habido desde el inicio de este gobierno. Esto es la polarización entre blancos y negros, esto es entre bueno o malo. Y entonces me parece que no se construyeron los grises y no se buscaron alternativas para poder combatir la corrupción y hacer un uso eficiente de los recursos. Aquí, justo sobre esa pregunta, ¿existían otras formas de hacerlo? Yo quisiera hacer esta pregunta a Jesús López Almejo. ¿Había otra forma de evitar y detener esa opacidad que señalan existían en algunos fideicomisos? Sin duda, siempre hay otras formas. Una de estas la señaló el compañero, ¿no? El fortalecer a los órganos de control del Estado, justamente para identificar en qué rubros y qué tipo de fideicomisos y en qué proceso, en qué parte del proceso de la ejecución del recurso, digamos, estaba la falla, en qué parte no se estaban transparentando, y si los resultados de lo que se busca finalmente con el empoderar, digamos, a estos centros de investigación, a estos fondos que tienen, digamos, la especialidad para dar un mejor resultado que si todo lo hiciera el Estado de forma centralizada, me parece que sería una manera muy importante. Nada más, a mí me gustaría comentar una cosa que me parece importante con respecto a lo que decía el gobierno, que habrá que tomar nota para, en caso de que no cumpla con ello, reafirmárselo y volvérselo a reclamar cuando esto suceda y no haya cumplimiento. Primero dijeron: esto va a ser un cambio de figura jurídica en la manera de seguir dando el apoyo directo sin intermediarios. En segundo lugar, dicen, en realidad es más un cambio de forma que de fondo, porque quienes reciben ayuda no van a dejar de recibirla. Y en tercer lugar, el hecho de que ante una variable interviniente como es el COVID-19, la pandemia, se requieren, el Estado no quiere endeudar, el Estado no quiere aumentar impuestos, no quiere aumentar gasolinazos. Esto lo dijo Mario Delgado muchas veces y lo repitió también el presidente, pero quieren que justamente sin llegar a esto puedan, a través de reintegrar recursos que estaban por ahí pues más o menos opacos a la hacienda pública, reasignar para tener un recurso extraordinario justamente para combatir la pandemia en ese contexto. Entonces yo digo que sí es importante tomar nota, porque estamos también ante un cambio paradigmático. Cuando pensamos en el qué, también habría que pensar por su razón de ser. Y la razón de ser es justamente que el Estado eficientice el gasto público a través de estos fideicomisos. Pero justamente ante una situación extraordinaria como esta variable interviniente,
llamada COVID, me parece que la fórmula tradicional era aumentar impuestos, era endeudarse para hacerle frente. Es decir, el Estado requiere juntar más dinero, requiere capitalizarse para redistribuir. Acá la apuesta, hasta donde teóricamente lo ha dicho Mario Delgado y teóricamente lo ha dicho el presidente, es juntar ese recurso, reasignarlo y al mismo tiempo no cargarle más dinero, digamos, a la Hacienda. Entonces, me parece que, digo yo, a tomar nota al respecto para cuestionar en caso de que esto no suceda. Un tema sin duda a platicar y a discutir, pero tenemos que hacer una pausa en este debate a fondo sobre el los fideicomisos y su desaparición. Regresamos rápidamente después de la pausa con este tema. Volvemos. Ahora sí que, como dicen por ahí, la tercera fue la vencida y hoy se aprueba la desaparición de fideicomisos, de 109 fideicomisos que existían en el país. El gobierno federal asegura que no desaparece el apoyo a los diferentes sectores, sino que cambia el mecanismo de entrega, que ahora será de manera directa. Y entonces también surge una gran pregunta. Vamos a pasar de una opacidad a otra. ¿Cómo se va a garantizar que el Estado transparente, bajo qué criterios, con qué mecanismos se va a fiscalizar la entrega no discrecional de esos recursos? Yo le doy la palabra a Saray Salvatierra, licenciada en Derecho, investigadora de Fundar en materia de rendición de cuentas y transparencia y combate a la corrupción. Con este cambio que existe en el país, Fundar, tú en materia de tu especialidad y tu trabajo diario, ¿confías en el uso correcto de esos recursos por parte del gobierno federal? ¿Te levanta alguna ampolla que se entrega de manera directa? Te repito, como investigadora. Claro, levanta muchas suspicacias porque no hay claridad desde cuáles son los mecanismos, porque no todos los fideicomisos tienen beneficiarios directos y los que tienen beneficiarios no todos requieren una entrega directa del recurso. Por ejemplo, en los casos de defensores de derechos humanos y los que están en riesgo por agresiones, pues no puedes darle el recurso directamente cuando lo que se requiere es fortalecer un mecanismo o una política pública para evitar estas agresiones o esta problemática. Entonces, sí es por ello que era necesario un diagnóstico previo para poder valorar cómo estaban funcionando, no solo en términos de transparencia y rendición de cuentas, sino en términos de utilidad para un fin específico o una problemática específica, porque al final son instrumentos que solamente son un instrumento financiero que ayuda a contar con estos recursos. Entonces, ahora que la iniciativa no señale estas claridades, estas diferencias, estos contrastes, pues sí genera muchas suspicacias de realmente cómo se está pensando la entrega de estos beneficios, porque si son a través de transferencias directas, pues probablemente va a resolver una necesidad inmediata, pero a la larga no se sabe si esto va a ayudar a avanzar a la solución del problema público o a limitar que existan ciertos intermediarios en la entrega de los beneficios. Si además la entrega de estos beneficios van a ser condicionados, porque también se requerirían reglas claras, ¿no? No solamente es señalar la desaparición de manera tajante y amplia, sino que hay muchas consideraciones a tomar, cuáles leyes van a tener que ser modificadas, cuáles van a ser los mejores mecanismos para efectivamente lograr que los recursos lleguen a los beneficiarios, ya sean directos o indirectos, o cómo se van a ejercer a través de los operadores del gasto, que esa es como ahora la gran pregunta y que la iniciativa no lo está tocando y es parte de las preocupaciones. Y aquí justamente entender parte de este proceso que está sucediendo en el país. A partir de hoy se determina que desaparecen esos fideicomisos. Tendrá que haber un proceso justamente para la desaparición, para los recursos que se les habían entregado, para los recursos que se le tendrían que haber entregado. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo entender? A partir de hoy o de mañana esos recursos ya no llegarán a los periodistas amenazados, ya no llegarán a los activistas, ya no llegarán a los organismos o los centros de investigación. ¿Cómo es el proceso? Y también ese proceso en torno a la entrega de esos recursos. ¿Cómo se transparenta eso y cómo se da, Jorge Alcubín? ¿Tenemos esas respuestas por parte del legislativo? No las tenemos porque lo que
estamos viendo en el papel es que hay una concentración del poder en la Secretaría de Hacienda y en el Ejecutivo Federal. Me gustaría decirte una frase: el poder que se concentra se corrompe, y un poder que no tiene reglas de operación tampoco da certeza de que esos recursos llegarán verdaderamente al fin al cual están destinados. En este sentido, habría que decirle al auditorio también que la primera andanada de retiro, de cancelación, de desaparición de estos fideicomisos tuvo como origen la famosa política de austeridad. Pero hoy nos encontramos que esa política de austeridad no nos ha permitido identificar que esta primera etapa de fideicomisos que fueron eliminados, dónde llegó el dinero, a qué se destinó y cómo se hizo esa entrega. Hoy, si no tenemos esa certeza, imagínate qué va a ocurrir en esta segunda parte. En esta segunda parte vamos a tener un control discrecional por parte de las autoridades que van a determinar si entregan o no un dinero, y aquí es importante decirlo. Y retomo esto: beneficiarios directos. Se ha hecho una simplificación por parte del gobierno federal diciendo que se entregará el dinero directamente a los deportistas, directamente a los investigadores, directamente a todas aquellas personas beneficiadas por estos fideicomisos, pero efectivamente no se ha hecho una distinción, que estos apoyos, estas entregas no pueden ser de manera directa, porque hay en algunos casos donde se establecen en proyectos de largo alcance, y es inimaginable entender esta situación cuando el propio Ejecutivo Federal, cuando fue en su momento jefe de gobierno de la Ciudad de México, construyó una de las más grandes obras de la ciudad, como es el segundo piso del periférico, con un fideicomiso. Entonces, me parece que es esquizofrénico este uso de la ley simplemente con buenas intenciones, pero con una mala operación. Aquí, hablando justamente de ese tema de los recursos, habla el gobierno federal de hacerse de más de 68,000 millones de pesos justamente para tener fondos que le permitan actuar frente a esta pandemia y a esta emergencia que vive nuestro país en materia de salud. Se habla de entrega de recursos de manera directa para eliminar parte de la fuga de dinero que existía, y si una parte se va a utilizar para los apoyos directos, pero otra parte se va a utilizar para salud. Aquí, como desde tu punto de vista, Jesús López Almejo, cada fideicomiso es una estructura, y hay que decirlo. Hay gente que trabaja en la administración, en el destino de recursos, en la planeación del proyecto, en la ejecución del proyecto, etcétera. ¿Eso caerá entonces ahora a manos del gobierno federal? Eso es lo que no queda claro, y en eso es donde tenemos que tener una lupa gigantesca para justamente darle seguimiento a si vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor, en el sentido de que si de lo que se está acusando justamente es de eliminar esto por la opacidad que existe, y porque a final de cuentas no hay proporcionalidad entre los resultados que se esperaban justamente de este paso y la forma y digamos, el caminito que había para que eso sucediera, a que no nos presenten todavía en esta etapa temprana la propuesta de cómo se va a hacer literal, como estaba, digamos, como sí conocíamos de la operatividad de los 109 fideicomisos que se están desapareciendo. Entonces, me parece que una cosa muy importante para que no solamente quede en letra muerta, y como efectivamente decía el compañero que me precedió, no se vaya a traducir en una concentración del poder discrecional, tanto de la Secretaría de Hacienda como del gobierno, en este caso del presidente, que haya a lo más pronto posible justamente transparencia en cómo se va a hacer, y no solamente en esta administración, sino en algo que quede permanente, en algo que trascienda a la administración actual, porque lo cierto es que esta administración nos ha venido diciendo que tiene superioridad moral por la manera en la que llegó y por la manera en la que ha desnudado a las administraciones anteriores. Si nosotros creyéramos, digamos, que estuviéramos de acuerdo en que eso es así, el riesgo que se queda es que, ¿qué pasa cuando vengan otros que no tengan, digamos, estas buenas intenciones que se tienen en la actualidad? Volveríamos nuevamente a la improvisación y a justamente el manejo discrecional de los recursos, tal vez peor que lo que se intenta arreglar. Nada más comentar que, bueno, desde el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya en este momento, los fideicomisos públicos, pues finalmente, sí, el gobierno y la Secretaría de Hacienda son pues los más fuertes fideicomitantes, es decir, ya está establecido esto. Ahora, lo que hay que vigilar
para que no quede en letra muerta y no quede solamente en buenas intenciones y no tengamos un problema mayor del que se intenta resolver, es la transparencia en todo momento. Que nos expliquen cómo se va a gastar, cómo se suplanta el intermediario y cómo va a llegar ese recurso desde que sale de las arcas de la Secretaría de Hacienda hasta que llega el deportista, hasta que llega el periodista, hasta que llega a quienes se encargan de trabajar en los desastres. Es decir, en prácticamente los beneficiarios a los que se supone que no se les va a quitar un rubro, un peso. Sí, que yo escucho y veo las reacciones de nuestros compañeros en la mesa de debate y me gustaría que expresaran qué es lo que piensan respecto a esto. Claro que tenemos que exigir transparencia, pero nosotros como sociedad podemos exigir esta transparencia. ¿Qué organismos dentro de lo que es el Estado mexicano, la administración pública, tendrían que hacerlo? Obviamente la Secretaría de la Función Pública, pero si estamos hablando de un cierre de filas y una lealtad a ciegas, como pide el presidente, ¿podemos esperar realmente que eso se dé dentro de la propia Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, etcétera? Saray Salvatierra. Mira, ya se había avanzado en el marco normativo para fortalecer estos instrumentos para que los operadores de estos fideicomisos, que no todos son necesariamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está considerada como la fideicomitente única, que es la que aporta el recurso y si alguna otra dependencia tiene un fideicomiso es la que autoriza que se aporte el recurso, tenía la obligación de garantizar de manera muy específica ya en las previsiones de la Ley General de Transparencia, la Ley de Austeridad e incluso la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el detalle de este gasto. No se ha hecho. Ahora se va a trasladar a los operadores del gasto, que son las dependencias públicas. Entonces, las dependencias públicas se van a regir por estas reglas de operación y estas reglas de operación van a tener que ser muy claras y señalar específicamente cuál es el concepto de gasto que se va a hacer, ¿no? O cuál va a ser el destino específico que se va a hacer. Sin embargo, el problema es que también los procesos de extinción de los fideicomisos no son muy claros. Entonces, una vez que lleguen a la tesorería de la federación, ya no va a haber posibilidad de tener claridad si efectivamente estos recursos, que son 68,000 millones de pesos, se van a dirigir o para el combate a COVID o para reasignarlos a estas dependencias. Entonces, es como muy importante tener como estas claridades de qué normas se tienen que modificar, quiénes van a ser ahora los responsables directos de la información, digo, por lo que dice la iniciativa van a ser los que operaban estos fideicomisos, pero además se tiene que detallar cómo se van a ajustar las reglas de operación para que efectivamente en los informes que den garanticen cómo están ahora supliendo las obligaciones que se suplían a través de estos fideicomisos. Ahora todavía sigue la discusión, ¿no? Ahora en el Pleno están discutiéndose las reservas y esperemos que en algunos se puedan como salvar los fideicomisos o que se pueda ya señalar de manera muy específica cuál es el plan B, porque solamente tenemos el plan A, que es la desaparición, sin embargo no contamos con el plan B, que es el detalle y todo lo que implica un proceso como tal, que requiere mucho tiempo, que requiere mucho análisis, que requiere muchos ajustes y que pues debimos haber iniciado desde un diagnóstico previo y que ahora el proceso también va a requerir muchísimos elementos de transparencia, claridad y seguimiento para realmente tener certeza de cómo entonces se ajusta el recurso y si el recurso realmente es significativo para lo que se pretende, ¿no? Si es en comparación de lo que está en otros fideicomisos, digo, conforme a la última cuenta pública de 2019, hasta diciembre del 2019 había más de 835,000 millones de pesos en fideicomisos. Se están tomando 68,000 millones de pesos. Entonces, realmente en comparación con el impacto que puede generar a la continuidad de la garantía de derechos humanos o la limitación que se va a hacer, pues no parece mucho. Entonces, por eso es muy importante que sí se clarifique a partir de los operadores de estos fideicomisos, ahora a partir de qué otras reglas se van a regir para poder darle seguimiento específico a al destino final de los recursos y sobre todo si está garantizando o llegando a los beneficiarios. Y justamente en este tema de garantizar que realmente llegue a los beneficiarios y se utilice como se supone que se tiene que utilizar, ¿qué contestarían a aquellos que han señalado que existe un grave riesgo de que esta decisión se esté tomando en época, digamos, o en camino a una época electoral como es el 2021, unas elecciones tan importantes para el país? Jesús López Almeju, ¿hay riesgo o tú ves riesgo o defiendes al gobierno federal respecto al uso electorero, como señalan algunas organizaciones?
Jesús, te voy a interrumpir. No te escuchamos, a ver si podemos arreglar tu micrófono porque no te escuchamos. En tanto doy la palabra, en tanto se puede ahí modificar el micrófono a Jorge Aljovín. Uso electoral de los recursos, ¿hay posibilidad, hay riesgo? ¿Lo ves tú también, Jorge? Sí, efectivamente, de cara a unas elecciones que van a ser las más competidas del país, donde renovaremos 30 legislaturas locales, 15 gubernaturas, más de 1.900 cargos a nivel municipal, etcétera. Efectivamente es una elección importante para el presidente de la República y hay que evitar lucrar con la pobreza. Pero yo regresaría a una de las preguntas que tú has hecho, Marta. Efectivamente, ¿qué hacemos los ciudadanos de a pie? Porque efectivamente una de las críticas que se ha tenido a este famoso modelo neoliberal es tecnificar mucho las cosas. Pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos como un contrapeso a partir de lo que podemos considerar que son malas decisiones adoptadas por los poderes de la Unión, esto es, por el Ejecutivo Federal y por parte del Poder Legislativo? La respuesta es fácil y debe ser inmediata. ¿Cuál es? Usar todos los mecanismos que tenemos legalmente. ¿Y cuál es ese mecanismo? El amparo. Muchos hemos escuchado el amparo como algo etéreo o algo lejano a la gente. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de los ciudadanos de llevar a cabo litigios estratégicos. Esto no solamente es una tarea que dependerá de los centros de investigación o de los beneficiarios de estos fideicomisos, sino también los ciudadanos de a pie, quienes debemos preguntarnos si estas decisiones del legislativo, por ejemplo, van a afectar el derecho de la educación, por tomar un ejemplo. Si está afectando a un centro de investigación, cualquier ciudadano vamos a poder acudir ante el Poder Judicial y exigirle: este recorte me está produciendo que tengo una educación de muy baja calidad y que no cumple con los estándares que me está estableciendo el artículo 3 de la Constitución, el 4, el 5, el que tú quieras enumerar: derecho a una vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, etcétera. Y me parece que es en este punto donde tenemos que dar una respuesta inmediata. Y nosotros, como abogados, en mi caso, debemos comprometernos con la ciudadanía para ser un verdadero contrapeso, porque los contrapesos se dan cuando usamos nuestras herramientas y controvertimos lo que puede decidir una autoridad, pero aquí es muy importante, se pone de nuevo en juego cuál va a ser el papel de la Suprema Corte. Esto es, de ser una comparsa del Ejecutivo Federal y del Legislativo o ponerse del lado de los ciudadanos. Claro, fuerte punto importante en esta división de poderes que en estricta teoría existe o debería existir en nuestro país, y entraría después de ese ejecutivo con ese decreto, entró el legislativo con estas aprobaciones y bueno, tendría que entrar el poder judicial. Yo regreso con Jesús López, creo que ya te escuchamos, Jesús. Ya. ¿Me hablas? Sí, muchas perfecto. gracias. Al contrario, gracias a ti. Aquí yo te preguntaría, más allá de esta transparencia que obviamente deberíamos o tenemos que exigir los mexicanos al gobierno federal, este otro riesgo, concentrar el poder. Se habla mucho de que el gobierno federal en pro de esta lucha contra la corrupción señala ineficacia de diferentes organismos, diferentes figuras, y entonces lleva así las decisiones de control del país y de ejecución de muchas cosas, en este caso los fideicomisos. Estamos creando un superpoder ejecutivo, entonces, regresando en este tema de la división de poderes y la democracia que existe en la República. Sí, yo quisiera recuperar una cosita que dijo Saraí y también una cosita que dijo mi compañero para responder a esto que justamente acabas de preguntar, Marta. El tema de la importancia, sí, de la transparencia de proceso, de la claridad de objetivos y de la importancia del seguimiento de que se materialice aquello que se prometió. Es decir, que siga habiendo apoyo para los sectores que quedaran desprotegidos. Por otro lado, el compañero decía algo muy importante, el tema de los litigios estratégicos. Los ciudadanos de a pie tendremos que estar al pendiente de que nada de lo que este gobierno haga o cualquier otro gobierno en el nivel federal, en el nivel estatal o en los niveles municipales hagan cosas que sean inconstitucionales. Y esto es bien importante porque algo que también de algo que también tenemos mucha tradición en México es de la manera tan opaca en la que actúan al margen de la ley nuestros gobiernos en sus diferentes administraciones. Entonces, me parece que sí se corre el riesgo de que haya una concentración de poder. Sí, también es cierto que si no hay transparencia y si no le damos seguimiento a esto, pudieran desviarse fondos para intereses electorales y esto nos regresaría a la época de los años 80. Pero me parece que sería muy arriesgado y sería muy osado
para este gobierno cuyo líder le costaron 3 sexenios llegar al poder y repetir los mismos vicios que lo tienen justamente gozando de mucha legitimidad entre la población, más de 62% de acuerdo a las últimas encuestas. Entonces, me parece que si un gobierno está siendo bien evaluado porque justamente dice que combate con todo a la corrupción y que la corrupción política ya es delito grave y que incluso la prisión preventiva para la corrupción política le da el sello que lo va a caracterizar y lo va a diferenciar de los demás porque está generando condiciones irreversibles para que se manifieste pues la lucha contra la corrupción, me parece que sería un suicidio tremendo actuar igual o peor que las administraciones anteriores. Entonces, sí, me parece que por eso decía yo, Marta, que no es cosa menor el tema de la transparencia y que no es cosa menor el tema de la claridad de objetivos y el seguimiento, ¿no? Y todo al marco de la ley, que no se viole ni una cláusula constitucional, porque entonces ahí tendríamos que estar al pie del cañón, independientemente que sea este o cualquier otro gobierno. Sí, que se menciona evidentemente estas encuestas, las últimas que se publicaron, 62% de aprobación, pero también existe pues gente que ya no aprueba esta administración, gente que dicen por ahí que Twitter no es la Condesa Polanco y etcétera, ¿no? Pero finalmente ve uno en las redes sociales una efervescencia de protestas, vemos comunidad científica, comunidad artística, cultural, de activistas, en fin, una gran cantidad de gente que protestó por esta desaparición de fideicomisos. Entonces, ¿qué respondería Saraí Salvatierra a ese tema de que no se pudiera estar arriesgando, no se cree que se esté arriesgando esta administración a perder esa preferencia de la ciudadanía con este tipo de acciones? Pues tendría que ser muy claro entonces ahora todavía dentro de este proceso legislativo, corregir lo que está pendiente y todas las exigencias que han sido puestas sobre la mesa desde sociedad civil, sobre las claridades de cuáles son los mecanismos que se están pensando, si no va a ser a través de fideicomisos, y sobre todo señalar de manera muy precisa qué va a pasar con estos recursos, ¿no? Porque parece que la narrativa de gobierno de repente no es muy consistente. Por un lado, pues se habla de que estos recursos van destinados a COVID y por otro lado de que cuando se regresen se van a destinar a las dependencias a las cuales se les está quitando del fideicomiso, pero poniéndolo sobre la mesa, viendo el panorama real, pues precisamente no va a haber una disponibilidad inmediata de estos recursos porque los procesos de extinción son largos y además de que no va a haber una disponibilidad inmediata, pues tampoco estamos tan seguras de que sean esos 68 mil millones de pesos, porque hay fideicomisos que en sus contratos señalan que si una vez que se extinguen se tienen que destinar a otros fines, eso se tiene que cumplir, porque además así están en distintas leyes, no solo públicas, sino mercantiles que los rigen. Entonces, yo creo que ese es el momento adecuado, que se están votando las reservas, que va a pasar al Senado, que se pueda garantizar estas incertidumbres o estos detalles que nos parece que son muy importantes para evitar como aumentar la poca legitimidad en el gobierno y sobre todo en el legislativo, dado que ya se había dado un proceso de parlamento abierto, lo voy a poner entre comillas, en donde se invitó a sociedad civil, académicos, para que se escuchara cuál era la utilidad, sobre todo de estos instrumentos financieros en términos del cumplimiento de ciertos fines, y parece que no se escucharon, y dentro de este procedimiento de parlamento abierto no solamente se está como haciendo a un lado la participación ciudadana, sino que no se está clarificando esta toma de decisiones, ¿no? Este cambio de 44 fideicomisos a 109 y cuál es como la utilidad de realmente extinguirlos, que seguramente es muy importante extinguir algunos que no tienen mucha utilidad pública, pero el problema es que se está metiendo en la misma bolsa a este instrumento como si por sí mismo fuera un instrumento corrupto, cuando en realidad ha demostrado que ha sido útil en ciertos sectores y entonces no se está garantizando esta certidumbre y por eso es que genera muchas suspicacias, muchas preguntas y está poniendo en riesgo la legitimidad de los tomadores de decisiones. Claro, aquí me quedan escasos 2 minutos de programa. Me gustaría una conclusión rápida de Jorge Alcovín para que nos dé tiempo a todos de esa conclusión. Rápidamente, me parece que es demasiado optimista pensar que se van a establecer mecanismos de transparencia. Me parece que esta es una muestra más de golpes certeros a la institucionalidad. ¿En qué sentido? Donde no hay claridad y nos encontramos y nos levantamos con las mismas prácticas del pasado, y habrá que recordarle también al Ejecutivo Federal que los antecedentes y las normas que hoy está modificando
el día de mañana también le pueden perjudicar cuando sea oposición. Por eso debemos apostarle a la institucionalidad y no solamente jugar por un proceso electoral o por simplemente legitimarse. Lo que tenemos que ver y lo que está en juego es México y los intereses de la nación. Muy bien, tengo que hacer una pausa regresando a las conclusiones de nuestros dos siguientes participantes y, por supuesto, también un análisis del tema como último punto. Volvemos. Se discuten las más de 400 reservas después de la aprobación en lo general de las reformas que lleven a la desaparición de 109 fideicomisos en nuestro país. Termina ese debate o esa discusión en diputados y pasará al Senado de la República para, como Cámara Revisora, determinar si hay alguna observación o no, y finalmente, pues dentro de todo este proceso, entrará en vigor la desaparición de lo que quede después de esa discusión. Y aquí, a manera de conclusión, me parece que decíamos el tema de exigir transparencia y rendición de cuentas ahora de parte de la administración pública y los organismos que entreguen y determinen a quién y cómo se le van a dar los recursos, qué es lo que nos queda. Y les decía, pues las conclusiones de Jesús López Almejo al respecto. Bueno, primero que nada, que me parece algo positivo en cuanto al ejercicio de Parlamento abierto que se llevó a cabo y para escuchar a la sociedad civil. Me parece que en las 398 reservas, mucho de esto se va a incorporar. Por otro lado, a mí sí me parece sano el que se plantee por lo menos un cambio de paradigma, porque de pronto pareciera que como estaba todo antes, era perfecto y que había transparencia y que había eficacia en el uso de estos recursos. Nada más para mencionar algo, con Vicente Fox Quesada, el año 2007, había 589 fideicomisos que equivalían a 267 mil millones de pesos, el 3% del equivalente del Producto Interno Bruto en aquel año, en 2007, o sea, un año después de que concluyó. Se crearon 150 fideicomisos y no había control ni supervisión. En el año 2019 teníamos 372 fideicomisos que equivalían a 999 millones de pesos, que estaban en la opacidad, que tampoco tenían reglas de operación claras. Entonces, nada más para comentar esto, lo que me parece sano es la politización de la sociedad en torno a que este movimiento que se ha llevado a cabo en esta administración, a la que estamos viendo con lupa, a la que estamos siguiendo con lupa, no sea el movimiento estratégico para un escenario peor que el que había, porque finalmente la base de que se legitimara esto que se está dando hacia adelante es justamente dejar eso atrás y superarlo, no para empeorarlo. Entonces, me parece que hay algo positivo en esto, que es la politización de la sociedad civil. Bien, Saraí, yo te voy a pedir que en lugar de conclusiones me respondas esto de que parecería que todo era perfecto y todo estaba bien. ¿Tú tienes esa misma óptica respecto al reclamo social de la desaparición de fideicomisos? Sí, no, me parece que era necesario revisar estas figuras porque sí es cierto que se manejaban con ciertos elementos de opacidad o eran proclives a la opacidad. Sin embargo, desaparecerlos de tajo y masivamente no nos parece que sea la respuesta. Tiene que existir procedimientos claros, específicos que permitan determinar su utilidad, los alcances de estos fideicomisos a los beneficiarios y con base en esos diagnósticos realmente tomar decisiones para desaparecer los que tenían que desaparecer y modificar o eficientar aquellos que tendrían que continuar y funcionan. Muy bien, pues nos quedan muchas cosas sobre la mesa que ver, hay mucho que estar observando, obviamente la rendición de cuentas, la transparencia, pero también evidentemente cómo impacta de manera directa a todos estos organismos, centros de investigación, este nuevo modelo jurídico o nuevo modelo económico que el gobierno federal estaría a punto de echar a andar para la entrega de estos recursos. ¿Qué va a pasar en realidad con todos estos centros de investigación? ¿Qué va a pasar con el apoyo a periodistas? Son grandes preguntas que nos quedan sobre la mesa y que, bueno, es responsabilidad de todos en la sociedad estar pendiente de ello. Muchas gracias a nuestros invitados por el día de hoy, este debate, su participación y expresión de su punto de vista. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres.